¿Qué tal con todos? Mi nombre es Paul Ortega y les voy a presentar el tema de geopolítica y sociedad, con bases en análisis para la geopolítica rusa. La geopolítica ha sido una de las disciplinas integradoras de las diferentes dimensiones de las ciencias geográficas, que más ha servido a la política para la toma de decisiones estatales en materia de política exterior e interna. En dicho contexto, su desarrollo, tanto en vertientes europea, alemana y británica como norteamericana y asiática, tuvo su desarrollo constante y sistematizado hasta 1945 en los que Estados Unidos y Gran Bretaña la estigmatizaron oficialmente como ciencia nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un despropósito ideológico, fundamentalmente industrial, hizo que a partir de entonces la geopolítica fuera marginada del estado científico. En Estados Unidos se la subestimó forzadamente en una rama de la geografía y la geografía política, vaciándosela así en sus contenidos y bases de orígenes, camino que fue imitado en muchas otras partes del mundo. No obstante, a poco andar de la Guerra Fría y el desarrollo de los procesos de integración y de globalización, élites científicas provenientes de diversas disciplinas sociales, políticas y económicas se dieron cuenta de que los fenómenos emergentes no podían ser explicados al margen de la geopolítica. Sin embargo, sin atreverse a concebir el dictamen oficial de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, optaron por dar origen a una emergente geopolítica llamada crítica, la cual surge como una cortesía de los principios fundamentales de la geopolítica tradicional, explicando que sus postulados son diametralmente opuestos a los que aquella sociedad dijeron. Dejar constancia de cuántas sustancias o aparentes son las diferencias de las coincidencias que hay entre los postulados de ambas geopolíticas. Bien, la geopolítica ha sido una de las disciplinas de las ciencias políticas que habían sistematizado el estudio de las relaciones de independencias que existen en las diferentes dimensiones de las ciencias geográficas y su influencia en el desarrollo del Estado. Más ha servido a la política para la toma de decisiones estatales de las relaciones especiales, tanto de la política exterior como interna. Tradicionalmente se considera que la geopolítica es una disciplina inherente de la época moderna. Quienes sostienen esto, los geopolíticos clásicos y también quienes adhieren a la geopolítica crítica. Sin duda tienen razón en lo que se refiere al nombre de la geopolítica, en lo cual, por cierto, surge y se asocia los procesos políticos internacionales de la era industrial y el colonialismo moderno. Sin embargo, en lo que respecta a la lógica política de sus contenidos, la historia es pródiga en ejemplos que demuestran empíricamente que se requiere y se remonta a la antigüedad clásica. Cuando los estados e imperios adquieren conciencia geográfica y comprenden los efectos políticos de la relación que existe entre los vínculos especiales y el desarrollo y la proyección del poder por parte de unidades políticas independientes y soberanas. En tal sentido, ni los estados antiguos ni los promodernos, como tampoco los actuales, se han desarrollado al margen o alineado a la conciencia espacial, geográfica y geopolítica. Esta conciencia, como fuente primaria de la voluntad política, se constata en la dinámica del desarrollo de civilizaciones e imperios históricos, desde la más remota antigüedad, tal como han conseguido sin lugar dudas Tucídides. En todas aquellas, las sociedades políticas en un proceso de formación se desarrolló y de consideración de sus estados han tenido conciencia del espacio geográfico que ocupan y de que comparten con otras sociedades, y en consecuencia han desarrollado percepciones más o menos objetivas de las posibilidades, vulnerabilidades y debilidades que las relaciones especiales en territorio representan un desarrollo, seguridad e independencia política. En dicho contexto, el desarrollo conceptual de la geopolítica clásica fue el resultado del estudio, de la observación científica de hechos históricos que, aunque pueden ser subjetivos en cuanto a su interpretación, forman parte de la realidad empírica. De tal manera, su evolución teórica refleja las diversas interpretaciones de las relaciones objetivas que caracterizan a todas las escuelas de la geopolítica clásica, tales como la alemana, rusa o británica. Todas ellas tuvieron un desarrollo constante y sistematizado hasta 1945, en que los Estados Unidos y Gran Bretaña, sin fundamentos científicos ni evidencia empírica, estigmatizaron oficialmente a la geopolítica como una ciencia nazi, al término de la Segunda Guerra Mundial. Se vuelve así a mirar a los acontecimientos internacionales a través de la geopolítica que, en cuanto nueva, bien habría podido ser considerada como contemporánea si no hubiera sido independiente, libre de toda sospecha. El nazismo, aunque no marxismo o uno de los utilitarismos políticos en el que se mezclan el pragmatismo y el idealismo idealista de los fines de poder específicos. De hecho, ambas tendencias, sin atreverse a contradecir el dictamen oficial de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial,
optaron por dar origen a una nueva geopolítica llamada crítica, la cual surge como un dogma que contradice los principios fundamentales de la geopolítica tradicional, cuyas bases conceptuales fueron desarrolladas, entre otros, por Mahag y Hofstede, explicando que sus postulados son directamente opuestos a los que ellos formularon. En tal sentido, el objetivo de este artículo, que forma parte de una investigación mayor que dirige el autor, lleva a una visión crítica de la geopolítica postmoderna. Es llamar la atención sobre las diferentes reales o aparentes que hay entre lo verdaderamente nuevo de geopolítica, si es que lo hay, y en vigencia empírica en las bases de la geopolítica clásica. Para ello, reflexionamos sobre la concepción de Estado y del espacio que ambas escuelas postularon para construir si estamos o no en presencia de un cambio de paradigma geopolítico. Bien, en consecuencia, su valor analítico y metodológico que queda de relieve cuando dicho conocimiento neutro es aplicativo como instrumento de interpretación de la realidad concreta, la cual obviamente no es neutral, sino que refleja y relata geografías o motivaciones políticas e ideológicas específicas. Es decir, sus conclusiones adquieren valor de uso cuando, habiendo contrastado una realidad con la teoría, es capaz de llegar a conclusiones explicativas que pueden tener un valor tanto interpretal en el pasado como orientar a la construcción para el futuro. En dicho contexto, el Estado dentro de la geopolítica general clásica no puede ser visto sino como un cuerpo vivo, dotado de dinamismo, de vitalidad, de voluntad política, característica de esta última que no puede ser tendencia en función de la población y la soberanía. Ellos lo plasman en una triada denominada elementos constitutivos del Estado: territorio, base física más o menos estatable, aunque de alto dinamismo de los estados en la etapa de desarrollo o de disolución; población y base de voluntad y el partido político de la sociedad, y de soberanía. Sin esos tres elementos claves no hay Estado, entendiendo por tal sociedad política organizada que lleva a cabo por sí misma las funciones que hacen de ella una red pública, es decir, que se ejecuta por sí, entre sí y ante terceros. Las funciones políticas orgánicas, ejecuta, legislativa y judicial, característica esta válida por identificar a una sociedad políticamente organizada, tanto en la antigüedad clásica como en la antigüedad moderna, ¿no? Por contrario, la dinámica de las fronteras del este ocupa la geopolítica y coincide con las dimensiones de las ciencias geográficas en las que ella se nutre. Bien, con estas afirmaciones provienen las personas de renombre. La gente suele transformarlas en verdades, en tantos que la repetición, nuevas naturalezas, nuevos roles y nuevas más argumentaciones, muchas de ellas en sí contradictorias, que tratan de cambiar a lo que en esencia cambia, la naturaleza de las cosas no cambia. Bien, la incapacidad para comprender la globalización y lo que pasa a nuestro alrededor, para identificar los factores clave de los cambios que se están operando, la falta de imaginación lógica o fundada a diseñar el futuro, la ausencia de una cultura básica de discernir lo real de lo aparente y, en fin, nuestra impotencia para entender la lógica y la dinámica de los acontecimientos políticos contemporáneos, alimenta una incertidumbre en la que proliferan las creencias más aventuраdas. La geopolítica no está ajena a las circunstancias. Lo importante, sin embargo, es mantener el recto sentido de alcances de su lógica práctica, no porque seamos cultores de la geopolítica conservadora, sino porque de ello depende la explicación o la comprensión de la globalización que no acertamos a comprender. Analizar sus manifestaciones a la luz de las viejas teorías, en un marco conceptual crítico de la relación de los mitos de nuestro tiempo, nos ha permitido recuperar algunas creencias y certezas. No hay profundas diferencias entre la vieja geopolítica y la aparente nueva geopolítica crítica. Los procesos políticos internacionales e internos se siguen llevando a cabo de la misma forma de antaño, y tanto la corporación internacional como sus conflictos siguen siendo el resultado de intereses compartidos o contrapuestos que se dan en un contexto de relaciones especiales, multidimensionales, aunque en esa circunstancia se da hoy una forma simultánea con mayor frecuencia en este pasado reciente. Bueno, por esta razón, la lógica de la geopolítica encuentra un sentido en la unidad de las relaciones de dependencia y de independencia también, que se producen entre estados y entre sus sociedades, los cuales ocupan y viven en sus espacios tangibles. El dinamismo del proceso impreso de la vitalidad y el rol político que estas sociedades juegan, las cuales es definitiva.
son la fuente de la soberanía y motor de las relaciones políticas contemporáneas. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.